Bueno, hermanos, continuamos en el versículo 16, donde la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y en esta parte vamos a mirar que nosotros debemos aprender a depender del Espíritu para no satisfacer exactamente la carne, hermanos. El que anda en el Espíritu no satisface la carne, el que anda en la carne no satisface al Espíritu. Ahora, vamos a leer los versículos 19 al 21, donde se van a mostrar básicamente todo aquello que realmente uno hace o puede hacer cuando satisface la carne. Dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La dependencia del Espíritu nos permite no satisfacer los pecados de la carne. Todo lo que la carne hace es pecado delante de Dios, todo, absolutamente. Así sea bueno para nosotros, sea bueno para los demás. Si es de la carne, es contra Dios. Recuerde lo que leímos en Romanos. La carne no puede ni quiere agradar a Dios. Y la carne tiene la capacidad de falsificar las cosas y hacerlas ver como buenas. Pero si las cosas no son del Espíritu, no son hechas por el Espíritu, por más bonitas, por más buenas que parezcan, son pecado delante de Dios. Por esto la necesidad de depender del Espíritu y la necesidad de ponernos en las manos del Espíritu para obedecerle a Él y no obedecerle a la carne. Y aquí en estos pecados o en estas obras de la carne que menciona el versículo 19 hasta el 21, hay varias cosas que debemos mirar. Primero, miremos los pecados sexuales. Los pecados sexuales que se manifiestan básicamente allí en aquel texto donde dice y manifiestas son las obras de la carne y empiezan adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. El adulterio en el versículo 19 tiene que ver con la infidelidad a la pareja, la infidelidad al pacto matrimonial, la infidelidad al cónyuge, aquella persona con la que está comprometido. Y hay adulterio físico y hay adulterio espiritual y adulterio moral. Recuerde que cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, Santiago dice claro por el Espíritu, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Y los llama adúlteros, almas adúlteras. Y la carne produce adulterio, infidelidad al otro y en especial a Dios. En Malaquías capítulo 2 versículo 14, Dios exhortó al pueblo de Israel y dice en aquellas palabras, vamos allí al libro de Malaquías, en el capítulo 2 versículo 14 hasta el 16, dice, mas diréis, ¿por qué? Y Jehová responde, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Eso significa adulterio, ser desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y la orden de Dios es esta: guardaos pues en vuestro espíritu, porque el adulterio empieza en lo profundo del corazón, en el espíritu. Y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, Él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Así que guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, no seáis infieles al otro. Qué bueno es poder entender y andar en el espíritu para no darle gusto a los apetitos de la carne. Y luego dice Gálatas 5:19, fornicación. El término fornicación allí alude a toda actividad sexual ilícita, toda actividad fuera del matrimonio o toda actividad dentro del matrimonio que es contra naturaleza o es aberrante o está prohibida por Dios. Por eso, cuando se habla de fornicación, incluye adulterio, incluye las relaciones homosexuales, el bestialismo, el incesto, la prostitución, la pornografía y toda clase de desviación sexual. Todo eso lo incluye la palabra pornografía.
Y luego dice Gálatas, inmundicias. La palabra inmundicias alude a todo lo que es impureza moral, a todo lo que es suciedad, a todo lo que es conforme al mundo y no conforme a Cristo, todo lo que satisface pasiones y no hace la voluntad de Dios. Y en esta parte pueden ser palabras, pueden ser miradas, pueden ser gestos, pueden ser actitudes inmundas. Hay gente con palabras inmundas, miradas inmundas, gestos inmundos, actitudes inmundas, porque son una vida de inmundicia. Y luego dice laxivia, el versículo 19. La palabra laxivia tiene que ver con toda clase de libertinaje, toda clase de sensualidad, que básicamente abarca toda clase de movimiento insolente, desordenado y caprichoso, que atenta contra toda buena costumbre y normas morales, sociales, bueno, etcétera. Es decir, realmente todo aquello que se hace con falta de moderación. Y la verdad es cuando realmente se hace fuera del control del Espíritu Santo. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender que todo esto lo aborrece Dios y como dice al final de este texto en el versículo 21, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Porque estas son prácticas que hacen los impíos y los impíos se deleitan en ello. De hecho, hoy en día el adulterio de alguna manera está legalizado. Las parejas se ponen de acuerdo para cada uno serle infiel al otro sin que el otro de alguna manera se moleste. Se dan los famosos permisos, los famosos límites, cuando realmente todo esto es mundanalidad, todo esto es inmundicia delante de Dios. Dios demanda fidelidad a Él y al otro, como Él ha sido fiel el uno al otro por los siglos de los siglos. Ahora vienen los pecados de idolatría. En el versículo 20 vienen los pecados de idolatría. Y lo primero que menciona es exactamente la idolatría. La idolatría no es otra cosa que adorar ídolos. La mayoría de las personas dicen, yo no adoro, yo venero. Es la misma cosa. Todo el que se postra, todo el que confía, todo el que pide a cualquier cosa creada es un idólatra. No tiene que tener sencillamente una imagen. No, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser casas, pueden ser vehículos, pueden ser cualquier objeto creado. Está prohibido por Dios para adorar, poner la confianza en Él, descansar en Él o pedirle algo a Él o de alguna manera pasar la vida en Él. Porque al único que hay que adorar es al Creador, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la idolatría es la sustitución de un culto o del culto a Dios por una figura, un ídolo que se antepone a Dios en nuestro corazón. De hecho el libro de Éxodo es muy claro cuando en el capítulo 20 Dios le habla a Israel y le dice claramente estas palabras. Éxodo 20, versículo 1, básicamente el versículo 1 hasta el versículo 5. Habló Dios todas estas palabras diciendo al pueblo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, el único, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás no tendrás dioses ajenos delante de mí, ninguno. Y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, Dios fuerte, Dios celoso, Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y esta maldad es idolatría, la idolatría. No hay cosa que Dios aborrezca tanto como que nosotros pongamos la confianza en algo distinto a Él mismo. Y después sigue la hechicería, en el versículo 20. Esta palabra hechicería viene de una palabra griega que se traduce farmacia, de alguna manera de medicamentos o usando básicamente de brebajes o cualquier cosa así. Y de ahí, de esa palabra viene este término, hechicería, que básicamente alude al empleo de bebidas, artes mágicas, ocultismo, brujería, todas estas cosas que facilitan la comunicación con falsas deidades, con demonios y en especial con Satanás. De hecho, la Biblia es muy claro que el que se humilla ante un ídolo, ante el Satanás se humilla. Que el que le pide a un ídolo, a los demonios, pide y no a Dios. Y eso es muy claro en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10. Y en Hechos 19, 19, vamos a leer un momentico allí, Hechos 19, 19.
Dice la escritura allí en 19:19, así muchos de los que habían practicado la magia, ¿cierto? Hablando de esta palabra hechicería. Así que muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. La gente gasta mucho en todas estas cosas ocultas que Dios aborrece y que son obras de la carne, que destruyen, que matan, que hieren, que lastiman, pero no edifican, apartan de Dios, no lo acercan a Dios, lo acercan a Satanás y a todas sus mentiras. Y luego viene el término herejías. Todo esto tiene que ver con pecado de idolatría. Las herejías no es otra cosa que todo lo que va en contra de la verdad, todo lo que aparta de Dios, todo lo que ocupa de alguna manera la verdad, el lugar de la verdad. Y entre eso está el sectarismo. Entre las herejías está el sectarismo. El creer que porque soy de este, aquí o de allí, de alguna manera tengo cierta posición delante de Dios. No, la única posición que usted y yo tenemos que nos hace dignos es estar en Cristo Jesús. Solo Cristo le da posición, honra y gloria al ser humano como tal. Y nos da la posición, la honra y la gloria que es de Él. No nada que nos pertenezca a nosotros como propio, sino la que es de Él por estar en Él, por haber creído en Él y por ser sus seguidores. Y luego en el texto vienen básicamente en el versículo 21 todo lo que son los vicios que tienen que ver también con la idolatría. Cada vicio es un ídolo que yo tengo, algo que me controla y algo que yo alimento. Dice el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí en los vicios menciona básicamente algunos, borracheras y orgías. Estas dos palabras hablan de los vicios, todo aquello que llega a controlar mi ser, todo aquello que me lleva al desenfreno, a extralimitarme. No solamente la borrachera, la glotonería también está en esta parte. La verdad es que todo lo que controle de alguna manera es un vicio. Y Dios quiere que usted sea libre de eso. Y el único que nos hace libres es Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo. Es Cristo por el poder del Espíritu Santo. Vamos un momentico a leer la primera carta del apóstol Pedro. En el capítulo 4, por favor, los versículos 1 al 7. Allí las Escrituras nos dicen esto. Puesto que Cristo ya ha padecido por nosotros en su propia carne, no en su carnalidad, sino en su carne humana. Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, porque realmente Él padeció en la carne, sufrió en la carne nuestro pecado para terminar con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es en el Espíritu. Y es interesante, hermanos, lo que Cristo hizo en la cruz, su muerte, su sepultura y su resurrección, nos capacitó a nosotros para vivir en este tiempo y en este cuerpo lo que resta de nuestra vida, para no vivirlo en la carne, sino realmente para vivirlo en la voluntad de Dios. Como dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, vicios del ser humano pecaminosos. Dice la Biblia, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, no hay victoria sobre esta carne si no es por el Espíritu. No hay victoria sobre las obras de la carne si no es por el Espíritu de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él y no irá a vivir con Él, sino que irá a la condenación eterna que Dios mismo le dará por no haber recibido a Cristo Jesús como Salvador. Recuerde que el regalo de Dios es su Hijo. El que recibe el regalo del Hijo recibe el Espíritu Santo, que es el regalo del Hijo y del Padre. Y el que recibe realmente el Espíritu Santo recibe la capacidad de entender las Escrituras, porque este es el regalo del Espíritu Santo.
Toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Y el que tiene el Espíritu Santo puede entender las escrituras. El que no tiene el Espíritu Santo o no depende de él, no puede entender ni hacer su voluntad. Ahora, vienen los pecados relacionales. Aquellos pecados que son procedentes del ego, del yo personal. Y aquí vienen primero las enemistades. Mire lo que dice allí en aquel texto, en la palabra del Señor, en Gálatas 5:20. Volvamos allá, por favor. En el 5:20 habla de los pecados básicamente relacionales. Y menciona estos: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es interesante mirar este principio que son pecados básicamente de enemistad. Pleitos, celos, contiendas, disensiones, envidias y aún homicidios que vienen exactamente por la enemistad. Pablo en la primera carta a los Corintios menciona que esto es una vida en la carne. Dice el apóstol Pablo que él quiso hablarle a los corintios como a espirituales, pero no pudo porque eran carnales, porque ellos andaban en la carne y no en el espíritu. Y por eso allí en el versículo 3 dice, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Toda clase de riña, pelea, discusión es manifestación de la carne. Aunque la Biblia nos muestra que hay ira santa, no hay pecado santo, no hay mentiras santas. No. Realmente, hermanos, toda clase de enemistad por lo general es una manifestación de la carne. Y qué bueno que nosotros aprendamos a descansar en el Señor. Y en estos pecados relacionales también viene la otra que son las iras. Y es interesante cómo plurifica envidias, homicidios, borracheras, orgías. Lo mismo que en el versículo 20 menciona idolatría, singular. Pero después, hechicerías, porque hay mucha manera de las hechicerías. Enemistades, hay miles de maneras de enemistarse. Pleitos, hay miles de maneras de pelear. Celos, hay miles de maneras de celar. Y iras. Iras. Esta palabra iras, básicamente la ira es la exposición o la explosión súbita e incontrolada de hostilidad hacia otros. Rabia, enojo, molestia hacia el otro. Por eso es una explosión súbita, momentánea y rápida e incontrolable de hostilidad hacia otros, donde por lo general perdemos el dominio propio. Perdemos el dominio propio. Y el versículo 21 dice, y cosas semejantes. Porque la lista aumentaría, pero de alguna manera con estas, el Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo nos da la generalidad de lo que son las obras de la carne, o lo que podríamos hacer, o lo que estamos haciendo, o lo que se hace cuando no se está en el control del Espíritu Santo. Por eso el texto dice, y cosas semejantes, versículo 21, a estas, acerca de las cuales los amonesto. Quiero cambiarle la manera de pensar. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican, escuchen, los que practican. El impío practica, el cristiano hace. Nosotros no debiéramos hacer. Pero tristemente hay muchos que se deben llamar cristianos que practican el pecado, se deleitan en el pecado, se gozan en el pecado y tristemente en muchas iglesias se patrocina la práctica del pecado, de muchas cosas que realmente Dios le desagradan. Pero dice el texto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Saber no es creer y el creer es hacer, pero en el poder del Espíritu Santo. Pero el que realmente practica el pecado no es de Dios porque no tiene el Espíritu de Dios, porque si tuviera el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le impediría. En la primera carta del apóstol Juan, vamos un momentico allí por favor. En el capítulo 3, en el versículo 4 en adelante dice la Escritura, todo aquel que comete pecado, todo aquel que practica pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Pero escuche, todo aquel que permanece en Él no peca, el que depende del Espíritu Santo no peca, porque por el Espíritu nos impide pecar, como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido.
El versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y se deleita en pecar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, porque el pecado es obra de Satanás. Por eso el texto dice muy clarito que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y a esto básicamente se contrapone ahora el fruto del Espíritu Santo. Porque la dependencia del Espíritu realmente me lleva a manifestar y a disfrutar el fruto del Espíritu Santo. Recuerde que es el fruto. El versículo 22 y 23 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quiero resumir esto. La dependencia del Espíritu manifiesta y me lleva a mí a disfrutar el fruto del Espíritu Santo. Cuando aparece una, aparecen todas. Y la Biblia dice que el cumplimiento de toda la Escritura es el amor, y por eso está encabezando el fruto del Espíritu Santo, el amor. Y cuando realmente se ama, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando no hay amor, no hay ninguna de las demás, no la hay. Por eso la orden de Dios es amados los unos a los otros, porque donde hay amor se manifiesta el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Y la palabra amor es la palabra allí, ágape, en la Biblia, como lo menciona 1 Corintios 13, versículos básicamente del 1 al 7, donde nos dice que sin amor nada sirve, nada vale, nada funciona. Y allí el amor alude básicamente al respeto, alude a la decisión de hacer lo que es correcto para el otro, a esa devoción, ese afecto voluntario e incondicional, donde realmente nosotros nos sacrificamos para hacer el bien divino al otro por el poder del Espíritu Santo. Y el gozo es esa plena satisfacción que brota realmente de una relación con Dios y de una relación según Dios con los demás. Es una plena tranquilidad que descansa el alma y se basa solo en la relación con Él, con sus promesas, aún en las peores circunstancias en que nosotros podamos estar, en las más dolorosas o adversas. Realmente nosotros, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, cuando realmente andamos en el Espíritu, podemos gozarnos en nuestras debilidades, podemos realmente reír en nuestras dificultades, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. En San Juan capítulo 16, voy a leer allí un momentico, vamos a San Juan capítulo 16. Los versículos 20 y 22, o al 22, la Biblia dice, la mujer cuando da luz tiene dolores porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de las angustias por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y esto Dios lo compara de esta manera. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El gozo del Espíritu es por una relación correcta con Dios. Y el amor que nosotros tengamos para con otros es por el amor derramado por el Espíritu en nuestro corazón, el amor de Dios para con cada uno de nosotros. Nosotros amamos, dice la Biblia, a Él, le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y la paz es aquella calma interior como consecuencia de saber que soy salvo, de que he sido justificado, de una relación realmente unida y vital con Cristo, donde se refleja la convicción de tenerlo a Él y por lo tanto tenerlo todo de parte de Él, porque Él es el príncipe de paz. Y Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, matando toda la enemistad en Él. Y ahora podemos ser hijos de Dios y tener relación con Dios. Por eso Jesús dice, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y porque la paz de Él para nosotros es Él en nosotros, es su presencia continua. Cuando nosotros estamos bien acompañados y bien seguros, estamos tranquilos. Y Él es nuestra paz porque Él es nuestra seguridad y nuestra compañía todos los días de nuestra vida. Luego dice paciencia.
o longanimidad. Largura de ánimo, largura de paciencia. Y básicamente la paciencia es la capacidad del espíritu o por el espíritu para soportar ataques, para poder estar tranquilos con otros sin importar lo que el otro me haga y aguantar tranquilamente cualquier situación irritante o dolorosa. Básicamente la paciencia es una actitud que no se irrita fácilmente, sino que se mantiene tranquilos delante de la circunstancia, la dificultad, la lucha, la enfermedad. Y la benignidad es la amabilidad sincera hacia los demás. Cuando dice la Biblia ser benignos, es ser amable de manera sincera, desde las intenciones internas hacia los demás. Es decir, todo lo contrario a un trato duro, áspero y hostil. Así trata el Señor a los creyentes, con benignidad. De hecho, la Biblia dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Dios ordena a cada uno de nosotros como siervos que el siervo del Señor debe ser benigno, no pendenciero, no contencioso, amable, benigno para con todos, para con todos. Y esto es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Ahora viene la bondad. La bondad es la excelencia moral. La bondad realmente es la excelencia de espíritu que inicia realmente actos que son de bendición para el otro. La bondad es nobleza, la bondad es realmente las buenas intenciones manifestadas en actos correctos. Bondad. Qué bueno, hermano, que nosotros aprendamos a dejarnos guiar por el Espíritu, porque Él es benigno y Él es bondadoso y produce benignidad y bondad en los que realmente le son fieles. Fe o fidelidad. Fe o fidelidad. Tener fe es ser fiel a lo que Dios dice. La fe no es el medio por el cual recibimos digamos así, esta fe no es el medio por el cual recibimos la salvación, sino que es la actitud correcta que da crédito y fiabilidad a Él como Salvador. Cuando hablamos de fe o fidelidad, tiene que ver realmente con el reconocimiento de que Cristo es quien debe ser y que lo que Él dice es así, tal y como Él lo dice. La verdadera fe no es confiar que Él va a hacer lo que yo le pido, es la completa convicción de que yo debo hacer lo que Él manda. Hoy tenemos tristemente una cristiandad que cree que Dios va a hacer todo lo que ellos quieren. Qué pena, mis estimados hermanos y amigos, pero así no son las cosas. Él es el Señor, nosotros somos los siervos y nosotros debemos ser los que hagamos todo aquel que Él manda. Y eso es fe. La mansedumbre. La mansedumbre es la actitud de humildad y amabilidad, mente y corazón unidos para hacer la voluntad de Dios, a pesar de la ofensa que se cometa con nosotros. La amabilidad, la mansedumbre se somete con paciencia, sin deseo alguno o sin el interés de vengarse. La persona mansa resiste y no se venga. Es muy similar a la benignidad, no siendo para nada ni cobardía ni debilidad. Ser manso es uno que es capaz de soportar cualquier cosa que se le ponga encima y cumplir la tarea haciendo lo correcto. Y la templanza o dominio propio. Básicamente alude a resistir las pasiones, los apetitos. La templanza nos permite estar tranquilos, quietos, no desesperarnos, tener calma. La Biblia realmente nos manda realmente a ser de esta clase de personas, de carácter templado y en este caso dominio propio. Quiero leer dos textos y terminamos. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 25. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 5 y 6. Segunda de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Es interesante, hermanos, que la templanza o dominio propio necesita realmente como fundamento la fe.
y el conocimiento de la palabra de Dios, para que siga creciendo y ese dominio propio se le añada la paciencia, y la paciencia la piedad, y la piedad el afecto fraternal, y el afecto fraternal el amor, y de esta manera disfrutamos la madurez. Hermanos, qué maravilloso y qué precioso es aprender a depender del Espíritu. Realmente la fe verdadera es la que nos lleva realmente a depender del Espíritu y a no vivir en nuestras fuerzas o en la esclavitud a la ley. No es por obras, es por fe. No es por nuestras fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo que disfrutamos todo lo que Dios nos ha dado. Anhelo de todo corazón que usted realmente pueda disfrutar la guía del Espíritu. Pero antes de disfrutar la guía, debe disfrutar la presencia. Y para que la presencia del Espíritu Santo esté en mí, debo estar convencido de que Jesucristo es el Señor y el Salvador de mi vida. Y por lo tanto disponerme a seguirlo en obediencia, renunciando a mis deseos, a mis anhelos, a mis quereres, para que se cumpla en mí la voluntad de Él. Dios haga su perfecta voluntad en su vida y usted le pueda conocer de la manera que Él quiere ser conocido. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud nos ponemos en tus manos y rogamos tu bendición para caminar contigo. Gracias por tu Espíritu, gracias Dios por tu gran amor hacia nosotros y gracias por el placer, Dios, de aprender cada día a andar en Él. Nos alegramos y nos gozamos en ti y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos, los esperamos con la gracia de Dios en la próxima semana. Por favor, sigan dependiendo del Espíritu y leyendo las Escrituras. Bendiciones para todos.